Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia que nos cuenta, el podcast de la Vicerrectoría y Dirección de Investigación de la Universidad de Sonsonate con el auspicio de la Unidad TAC, de Reima Iberoamérica y de CESPE Latinoamérica. En este episodio, en esta ocasión, nos acompaña el ingeniero Tony Wilhanden Parada Trujillo, un profesional salvadoreño cuya trayectoria articula ingeniería eléctrica, innovación empresarial, infraestructura energética, eficiencia, tecnología e inteligencia artificial. Tony es ingeniero electricista, posee una maestría en administración de empresas y actualmente continúa su formación en el campo de la inteligencia artificial y de la innovación. Además trabaja en temas de mantenimiento especializado, puesta en marcha y evaluación de infraestructura eléctrica de alta relevancia para El Salvador y para la región. Actualmente se encuentra vinculado a Testing El Salvador y Grupo Scitec, desde donde impulsa soluciones aplicadas a la energía, a la ingeniería, la analítica de datos y la innovación tecnológica. Pero hoy no queremos conocer únicamente el ingeniero, el empresario o el especialista. Queremos conocer también a la persona que existe detrás de esa trayectoria, sus orígenes, sus decisiones, sus aprendizajes, los desafíos que ha enfrentado y su visión sobre el futuro tecnológico de nuestro país. Tony, gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en esta conversación. Un saludo. Muchas para gracias la audiencia. Realmente por permitirme ese espacio. Estamos muy encantados como Grupo Scitec y Testing que nos den esta oportunidad de poder estar aquí. Gracias a la universidad por abrir este canal en el que podemos contactar y estar más cerca todos para ver que los salvadoreños sí podemos. Claro que sí. Como primera pregunta, no estaba en el guión. Su segundo nombre llama la atención. Sí. ¿De dónde? ¿Cuál es la historia? Pues fíjese que en sí parece que un tío quiso que me pusieran ese nombre. Sí. Ahora, el tema extraño es que Wilhanden como tal es un nombre que escuchó de un amigo que era italiano, pero no parece una descendencia italiana. Sí. Así que creo que es una creatividad propia de entre mis padres y lo que escucharon. De momento en las redes sociales no encuentro más que a mi persona inicialmente, y creo que sí ya hay alguien más que se puso el nombre después. Pero por eso en las redes sociales ahorita me pueden encontrar así: Wilhanden en TikTok, Wilhanden en YouTube, Wilhanden @gmail. Wilhanden es mi nombre de usuario, Sí. porque en sí, ante millones de personas que crean sus perfiles, siempre el mío está disponible. Pues qué visión, y a veces no lo creemos, pero los nombres nos van tal vez diciendo de alguna manera qué vamos a hacer en un futuro. Y yo lo veo así: cuando sus padres le otorgaron ese nombre, también lo estaban premiando con algo que es toda su historia de vida. Y hablando de la familia, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué valores estaban presentes en ese núcleo familiar y que, viéndolo en retrospectiva, lo ha llevado a ser lo que ahora mismo? Sí, tengo la dicha de estar en una familia. Papá y mamá han siempre estado juntos por los últimos 43 años y es una bendición realmente. Tengo un hermano maravilloso, sumamente intelectual e inteligente, por el que también yo, como primogénito en la familia, siempre tuve el alcance o la idea de ser el que lo cuidaba, de alguna manera, con 3 años de diferencia, pero siempre fue así. Y pues mi mamá, que siempre ha sido una persona bastante tenaz, una persona que se mantiene en sus decisiones hasta lograr terminarlas, y mi papá, que ha sido siempre un creativo, ha sido una persona
que siempre le ha gustado hacer cosas por su cuenta para dejarle una simbología de la forma en cómo lo hace. Una vez me pasó, me acuerdo que le pedí a mi papá ya cuando tenía alrededor de unos 16 años, tenía 17, y le dije: papá, fíjate que todos estos certificados, a mí siempre me ha gustado estudiar, entonces siempre tenía seminarios al final del año, acuarela, pintura, fútbol, ping pong, basquetbol, y algunos de ellos llevaban algunos certificados que me daban. Entonces yo le dije: mira, quiero tener algo en mi habitación cuando regrese, que me ha costado y quisiera tener ese recuerdo. Me dijo que sí. Pero bueno, pasaron semanas, pasaron un par de meses, no volví a hablar de eso, y llega un día, abro la puerta y veo como 50 diplomas puestos en mi pared, que en ese momento ni siquiera yo sabía cuántos diplomas tenía. Sí. Yo solo le pedí eso y él fue bien específico en entender que quería todos. Claro, yo quería algunos, no todos, porque después los quité, pero sí. ¿Qué hizo mi papá en la creatividad esa? Él hizo la máquina que hacía los cuadros. No. En vez de comprar cuadros, en vez de armarlos o de decirme qué diseño querés, él hizo una máquina que no es carpintero, mi papá. ¿Cuál es la profesión de él o el oficio? Sí, ingeniero industrial. Él trabaja más en la parte de mecánica. Sí. En su desarrollo profesional más en la parte mecánica. Sí. Pero frente a eso, o sea, hizo ese desafío que siempre me dejó, más que los cuadros, más que esa parte, me dejó el hecho de cómo él mira la vida. Sí. Bueno, ahí esto, yo puedo hacerlo de esta manera, y me hizo todos. ¿A los cuántos años fue eso, más o menos? Alrededor de los 15. ¿A los 15 años 16. Tenías 50 certificados, 50 diplomas? Sí. Que se me viene entonces una pregunta. Ahora mismo estamos escuchando por ahí en las redes sociales de que hay padres que ponen a sus hijos, matriculan a sus hijos en diferentes actividades, y hay como críticas de no, que solamente estudien, que no se enfrenten a otros retos y a otras situaciones. En su experiencia, ¿qué tanto ayuda al niño en su desempeño futuro el hecho de estar en diferentes actividades más allá de la escuela? Pues personalmente, que es la forma en cómo me ha ocurrido a mí, yo veo que existen muchas oportunidades en la vida, y generalmente siempre son más sencillas cuando uno tiene ciertas ideas previas, que aunque no sean garantizadas al 100%, pero si uno tiene cierta educación individual asociada a otra, generalmente siempre de eso puede salir algo muy creativo y muy novedoso. Así que sí, realmente sería una invitación para que los padres puedan ver que los humanos como tal, niños, grandes, en todas las edades experimentamos cambios, y siempre estamos llamados a poder saber. Y una de las cosas importantes en todos los procesos que uno desarrolla es ver si eso me gusta o no me gusta, y para realmente saber si me gusta, lo bueno sería probarlo. Sí. Y yo digo, no, a mí me gusta esta torta de queso o me gusta la quesadilla, pero probemos un poquito, y ya digo yo, sí, ya no me gustan las quesadillas. Interesante, se lo diré a mi hija. Sí. Dentro de todas esas personas, tanto en su familia como fuera de, ¿cuáles podría mencionar que le han marcado en su vida adulta, o que le han marcado su carácter y su forma de enfrentar los desafíos? Intuyo que uno de ellos es su padre, por lo que acaba de narrar. Sí, sí, mi familia como tal, mi papá, mi mamá y mi hermano. Mi hermano era una persona muy inquieta, y de algún momento pues cambió y se hizo una persona mucho más formal.
y más seria, a tal punto que yo parezco el creativo y él parece el serio, cuando éramos al revés desde chiquitos. Los amigos, he tenido la bendición de tener muy buenos amigos que han logrado construir su futuro a base de sus principios en los que se han mantenido. Sí. Y eso también me ha ayudado a articular ese crecimiento, los grupos sociales a los que he pertenecido, grupos de empresarios, grupos con los que participo dinámicamente en la construcción de un país como lo es de hermoso El Salvador, hace que pues los viajes realmente conocer otros lugares, conocer otros lugares y saber que no es tan pequeño el mundo. Y no desde el hecho de lo que pues dirían algunos youtubers de ir a comer o algo así, o sea, eso está bien, es parte del proceso, nunca va a estar mal, un cafecito en la mañana, sí. Me encanta, pero ¿por qué ellos hicieron eso? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Por qué eso existe en nuestro país y no está así? Entonces, al hacerse esas preguntas en estos lugares, uno puede tener esa creatividad de resolver y ver, bueno, pero esto fuera de esta manera. Esta fuera la manera más simple de hacerlo. Así que uno, creo que alrededor, si no se queda estático, guardadito, puede experimentar y tener ideas más claras sobre cómo desarrollarse y ser feliz, porque al final es lo más hermoso sería estar siempre contento y feliz. Por supuesto. Es decir, un viajero, pero no de solamente con el tema de ir a comprar ropa, perfume y otras cuestiones, que está bien. Que no está mal, no. Y el desayuno y el almuerzo, sí, pero quizás conversar con las personas de esos lugares, observar en el caso suyo cuando va a un lugar como estos, a los países que he tenido la oportunidad de viajar, a lo mejor algo de infraestructura que le haya llamado la atención y que usted diga debería estar también en El Salvador o podríamos hacerlo de otra manera, algo que se le venga ahorita a la mente. Bueno, sí, desde el hecho de que mi país preferido de visita en Europa siempre ha sido Alemania. Los alemanes son muy serios como personas, pero su infraestructura, su diseño, su desarrollo siempre me ha marcado muchísimo. Son gente maravillosa y ver la parte estricta. Yo, de hecho, en la universidad me recuerdo que decía un profesor, no, si lo hacen como los alemanes es complicado, si lo hacen como japoneses son sencillos, pero la verdad al final es que todas las culturas son bastante ricas en información y los alemanes han tenido que ellos mismos, de hecho, han desarrollado tecnologías. Hay empresas locales como Siemens, que el Siemens viene de la literatura alemana, que es la conductividad, es el contrario de la resistencia, y es una empresa que nace de ahí y que da como los lineamientos básicos de la electricidad. Entonces, ir a esos lugares donde lo crearon y poder conversar con la gente y ver que están en la lucha continua, como que están en la universidad, es decir, los que están trabajando, están estudiando, como que hay algo que no saben. Eso le despierta una gran creatividad y lo llena a uno de mucha energía para el día a día. Ese es un reto de las universidades, sobre todo porque hay muchos estudiantes que ocupan nada más 2 o 3 horas de su día para dedicarlo tanto a recibir una clase como a sus tareas, y el resto del tiempo tienen que estudiar, tienen que trabajar. Entonces yo también eso me lo he imaginado, ¿no? Alumnos que realmente estén todo su día dedicado a tareas que tengan que ver con la aplicación de eso que están aprendiendo, pero no es una realidad en nuestro país, ¿verdad?
los estudiantes vienen más preocupados por pagar su mensualidad, reunir el dinero para pagar una mensualidad, y poco tiempo pueden hacer después de las clases. Eso me recuerda que hace 17 años tal vez, cabal, antes de la empresa, hace como 20, descargaba un montón de aplicaciones que se usaban para las calculadoras. En ese momento era una HP 50 antes de las de color, y todos los archivos que bajaba de programación eran para copiar. Toda Latinoamérica buscaba archivos que pudieran llevar lo que decían para Sudamérica le llaman chuletas, o nosotros le llamaríamos la copia, para poner textos largos, porque como las memorias eran bien cortas de las calculadoras antes, no podían llevar un PDF, que ahora pues eso es lo que hacen. Entonces todo Latinoamérica, el software al que más le metían era a los que podían llevar textos para copiar las tareas, para que en el examen pudieran copiar la respuesta. Oye, con el SMART. Ahora con el SMART. Y sí, todos en Norteamérica, no digo que tampoco en Latinoamérica no hubiera nada así, pero era más así. Siempre que descargaba archivos de Norteamérica, de Suiza, de Alemania, estaban haciendo iteraciones, estaban buscando modelos como Lagrange para poder calcular un valor. Es decir, no iban al hecho de que la teoría es lo que tenían que saber, sino a la aplicación de sus conocimientos. Entonces, actualmente que tenemos las inteligencias artificiales disponibles para todos, podemos llegar a caer en el error de creer que ya no es necesario saber nada. Y en los sistemas eléctricos, por ejemplo, en los que nosotros trabajamos, es fundamental que el sistema funcione a cabalidad. Si algo falla, pudiéramos meter un error y apagar todo El Salvador en el momento de un solo movimiento. Y no solo apagar El Salvador, apagar Centroamérica, depende de la conectividad que se tenga ese día. Entonces, hace 2 semanas hacíamos una medición que podía afectar hasta Honduras. ¿Sí? Entonces, eso, la inteligencia artificial, actualmente, y es muy probable que en los próximos 5 o 10 años no pueda llegar ahí. Los conocimientos fundamentales y la creatividad va a estar todavía en talento humano. Porque ese es otro tema a veces cuando se platica en la IA, dónde llegamos o qué puede hacer la IA ahorita. La IA en general, y es bien importante ver esto, puede leer muy bien un manual de un motor. Puede decirle a un motor cuál es el fallo, el error 20 que me está diciendo el sistema, leerlo rápido y decirme ese. Pero no puede crear un motor. Es bien interesante saber que el manual se creó después de crear el motor. No es al revés. No es alguien que uno pueda decir, vaya, miren, señores, vamos a hacer esto. Vamos a crear el primer motor en el mundo. Y ese primer motor que voy a hacer, necesito el manual para hacer ese motor. No. A menos que alguien nos haya mandado el manual para leer qué pieza es la que se necesita. No. La creatividad humana es la que crea el motor, y la documentación que tiene la IA, y en alta velocidad me la puede decir, es la que tiene el manual. Bueno, pero qué terrible que estemos pensando de esa manera y luego la IA de que se va a entrenar si no estamos creando nada. Y ese es el peligro, lo que le llaman la deuda cognitiva, y se ve desde lo que no es procedimental, los alumnos en las clases delegando todo a la inteligencia artificial, y en su experiencia, digamos, ya como empresario, cuando andan buscando talento humano, ¿qué peligro puede traer esto? De tener a alguien calificado, porque en vez de nutrirse dentro de una institución educativa, donde tiene profesores, doctores, ingenieros, tiene estructura,
hay documentación, hay libros, laboratorios, hay consultas que se pueden generar. En vez de utilizar esas herramientas para nutrir sus conocimientos, lo utilicen para validar y tratar de saltarse esquemas. Sí. ¿Verdad? Que eso siempre ha ocurrido, o sea, siempre todos Sí, de alguna manera. se saltan, y como les decía, lo de la calculadora antes, Sí. pero el inconveniente en esto es que lleguen allá afuera y lleguen con un título, y cuando ellos estén desempeñando una función tengan pérdidas increíbles respecto a la reputación. Al final, como individuos, como humanos, solo tenemos un nombre, y de hecho eso hablábamos ahorita, mi nombre, mi segundo nombre. Entonces, jugarse la confiabilidad de la vida de uno. Importante. Si yo me desarrollé en electricidad y exactamente sale que eso lo hago mal, entonces es muy probable que no valga ya nada. Aunque se tenga el título. Sí. Y cunde 10. Y cunde 10, y eso no me lleva Sí. a realmente los valores. Yo tenía un amigo en la universidad. Una vez conocí tengo un amigo que me llamó la atención. Yo me saqué un examen, me acuerdo, estaba en matemáticas 3. Yo me saqué 10 y él se sacó 10. Pero hay algo que me dio un choque en el corazón. Porque cuando le di el examen a él, el examen de él estaba escrito a lapicero. Y yo lo había hecho a lápiz. Sí, Y pues yo si se vengo- equivocaba, borraba. Eso. Yo hablé con él y le digo, mira, ¿y por qué lo has hecho lapicero? Eso fue. Y me dice, ¿y para qué? No lo voy a hacer así, me dice, si con los lapiceros se escribe más rápido. Pero yo le digo, pero ¿y si te equivocas? No estaba Y me dice, ¿y por qué me voy a equivocar? Claro. O sea, si yo esto es lo mismo que vi en las clases. Ya el catedrático me lo designó. Ya hice los exámenes y me lo puedo de memoria. Solo, aquí el 3 lo cambié con 4, este es un 5, esta es otra fracción. Lo tenía dominado. Sí, entonces ¿para qué voy a ir a hacerlo a lápiz? Solo el hecho de pensar que me voy a equivocar, no va, me dice. Entonces yo quedé impactado, y desde ahí empecé a que todos mis exámenes también los hacía a lapicero. ¿Y cómo le fue en eso? O sea, logré salir de ingeniero. Sí, no, muy bien, mejor. Sí. Fue más práctico porque estudiaba y no tenía desafío de regresar. O sea, me sentía mucho más claro, sin la posibilidad de pensar que realmente en cada test me iba a equivocar. Correcto. Regresando a esto, a su periodo de niñez, ¿se imaginó en algún momento o tenía claro que se iba a dedicar a temas de ingeniería, de tecnologías y particularmente de la ingeniería eléctrica? En sí, tan de que fuera la ingeniería eléctrica o algo de tecnología, había unas mezclas ahí porque Sí. con mi papá desde cierta edad él tenía en casa un taller donde tenía elementos eléctricos, mecánicos. Y a mí me gustaba jugar con eso. Entonces, con el tiempo, gracias a las instituciones educativas, llegaron del Centro Nacional de Registros, llegaron diferentes instituciones que me dijeron que tal vez podía crear algo. Tuve un amigo que lo que tenía era una chatarrera, le llegaban a botar hierro, le llegaban a botar máquinas. Y entonces con él a veces me iba a jugar A rescatar. a rescatar algo de eso. En vez de ir a jugar con otra cosa, eso era lo que quería. Y eso me fue como llenando la idea de querer hacer eso. De hecho, cuando llegué a la universidad, eso es lo que quería. Quería estudiar lo que fuera más complicado. Por eso es que llegué un poco a la electricidad, porque me decían que era una rama donde la gente no se puede equivocar mucho. Es decir, si toco algo donde no es, ahí se me acabó la vida. Entonces, para estar en un mundo así, tiene que ser de mucha competencia.
Contrario a otras carreras que sí he escuchado que se permite el error. Fíjense, en algunas carreras, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo, en educación decimos, consideremos el error como una oportunidad de aprendizaje. Y entonces lo veo como que en su carrera hay un periodo de entrenamiento donde es posible equivocarse, pero luego de manera aplicada en la empresa que usted dirige, ¿cómo ven ustedes el error? No puede haber error. Vaya, una de las marcas que nosotros vendemos, de hecho, de Reles, su meta acaba de cambiar. La primera meta era que en 300 años no se iban a equivocar. Y ahorita su meta ya, como lo alcanzaron matemáticamente, ahora su meta es en 500 años no se van a equivocar. Interesante. Son visiones y formas de abordar este tema. Ahora, como temas técnicos, filosóficos, podríamos decir, al error o al mal hay que subvertirlo, invertirlo y enviarlo en otra dirección. Eso es un poco así tal vez entre los jesuitas y eso, pero cuando yo digo subvertirlo me refiero a destrabarlo y revisarlo, analizarlo, tener datos, invertirlo, es que eso que fue un error, pasarlo a algo que realmente pueda ser funcional, hacer más robusto el sistema, gracias a que conocemos que eso puede estar dañando algo, sí, y enviarlo en otra dirección es para que no nos haga efecto, ¿va? Correcto. Entonces, ¿cómo vemos la parte del error? Mientras seamos humanos va a ocurrir. Y lo que podemos hacer es tener una estructura robusta. Fíjese, en este tema yo o como empresa tenemos una visión de la antifragilidad y es un tema bien, es una palabra bien extraña. No, y el tema es esto, porque pasa así. Nicolás Nassim Taleb, que de hecho es mi autor preferido, él dice, miren, ¿cómo es posible? O sea, me di cuenta, dice, que en todos los idiomas existe la palabra frágil, pero una palabra contraria a frágil no. ¿Por qué estamos convencidos como humanos de los errores y las fragilidades y no estamos convencidos de la antifragilidad que existe? ¿Qué es, dice, entonces, algo que vaya en contra de la fragilidad? Y aquí rapidito tomo ese tema. Frágil. Una taza de vidrio que no le voy a dar a mi bebé para que tome agua. ¿Por qué? Si es frágil se cae, se quiebra, mil pedazos. Entonces le pongo algo que sea resiliente. Y en general la resiliencia, que es una palabra que medianamente se usa, y de hecho en ingeniería se mide, la resiliencia es la forma en cuando le pego a un cuerpo y este no se deforma, o el hecho de golpear un cuerpo y que para los que miran anime, así como Luffy o estos animes donde se estiran y vuelven al mismo estado, si se logra estirar el cuerpo y al regresar al mismo estado no se deforma, entonces eso fue resiliente, soportó. Entonces le pongo una taza de plástico al niño y ahí la pasa jugando, pasa golpeando, no pasa nada. A veces queremos ser bien resilientes en la vida y eso nos pone una idea. Pasamos siendo golpeados por todo y simplemente el golpe y aguantar golpes es lo importante de la vida. No, es que yo soy resiliente a esto, sí, pero realmente ¿querés aguantar esos golpes? Entonces de ahí viene esa palabra, antifrágil. ¿Cuáles son esos sistemas antifrágiles que todo el tiempo nosotros tenemos? Pues muy sencillamente tenemos, por ejemplo, el sentido contrario. Uno diría, no, algo robusto, algo fuerte, pero esas palabras se quedan cortas porque cuando una taza cae, la taza se quiebra en 1000 pedazos. ¿Qué sería algo contrario a esos 1000 pedazos se puedan encerrar en un mismo punto? ¿Cuál sería el sentido contrario? Eso no es solo la rigidez, sino que es el contrario de lo que puede pasar con un cuerpo. Eso significaría así como, póngale a la caja, pégale
Porque si fuera una caja frágil, dice no lo golpee, frágil. Al revés sería la caja, diría pégale para que llegue mejor el paquete. ¿Qué sería eso? Bueno, nosotros tenemos nuestro sistema inmune, por ejemplo. Cuando viene el COVID y demás, las inyecciones nos ayudan, pero es nuestro sistema inmune el que se prepara con la inyección para poderse ser más fuerte. O en el gimnasio, todo deportista sabe que tiene que romper músculos para que se creen más fuertes. Entonces ahí es bien interesante la parte de la antifragilidad al ver todos estos sistemas de errores y demás, porque mira en los errores el talento para superarse y la convicción de que debe ser así para hacerse más fuerte. Actitud de ganador. ¿Y qué tanto hace falta esto en las universidades? Usted estudió antes un pregrado, pero ahora tiene, ¿cuántas maestrías tiene? Dos. Una en negocio y una en inteligencia artificial. Ha podido articular las ingeniería eléctrica, la parte de los negocios y ahora la inteligencia artificial. ¿Qué lo lleva a estudiar esta otra carrera? ¿Y cuál podría ser como una recomendación para alguien que ha estado en el campo y que seguramente sus inicios han ido pues de manera modesta, pero alcanzando estas metas y estos logros? ¿Qué le hace falta a la academia, a la formación en ingenierías para realmente, yo iba a decir empoderar, pero la otra palabra? Hacerse más antifrágiles. Sí. Para que los alumnos realmente puedan aprovechar esos 5 o 6 años que están en las universidades. Pues bien, deberíamos o se debería como humanos ver que la juventud es uno de los bienes más preciados para todos. Son los momentos más maravillosos que un humano vive y no deben de usarse ni para que estén tristes ni ansiosos y menos sin trabajo. De hecho, como soy salesiano cooperador y en algún tiempo pues soy con muchachos, siempre les decía, Don Bosco decía, a descansar al paraíso. Él decía, aquí no, o sea, hay que descansar, bueno, pero después en el paraíso descanso, ahorita solo agarrar fuerza y adelante. Adelante. Pero claro, es probable que no deba de ser así, porque tampoco la salud va a llegar ahí y todo, pero la juventud es un lugar donde pueden dejar de hacer alguna actividad y no les va a pasar nada, pueden probar ante la vida si esto les gusta o no, y no les va a pasar nada. Y es un momento maravilloso donde cada minuto cuenta, así que si vienen a una universidad, si tienen la oportunidad de estudiar una educación en línea, estudiar en YouTube, sí, la forma en cómo se quieran formar, esos minutos cuentan, porque por ejemplo, ya cuando seas mayor, van a vivir de lo que ese niño hizo en ese tiempo. Todos esos conocimientos que ese niño obtuvo y que realmente quedaron guardados a bien, son con los que ellos van a manejarse toda la vida. Entonces, en este momento es crucial para que ellos sean antifrágiles y poder tomar decisiones robustas, tener opciones. Algo que hace antifrágil al sistema, que le permite ser fuertes ante cualquier elemento que pase, es tener opciones. Y parte de esto es así. La pregunta informática, la pregunta de inteligencia artificial, electricidad, negocios, ¿cómo va mezclado todo eso? Eso es parte de ser antifrágil. La persona debe de tener opcionalidad. Si esto no funciona, funciona aquello. Si esto no es lo mismo, ver una cosa de otra. Y al final, todos estamos buscando ser felices. Si eso le gusta, pues maravilloso. Si no le gusta, huyan de eso y pónganse a lo que de verdad le puedan dar valor para que realmente su tiempo sea de acción y para ganar. Pero todo sirve. Todo sirve, todo lo que se hace, todo sirve. Independientemente, como les digo, fallen en la decisión, no se sientan de acuerdo. De hecho, ganamos mucho en saber que eso no es lo que quiero. Comprendo.
Hoy día ya no está de moda leer. Ya inclusive las editoriales, los autores dicen pongámoslo en digital, pongámoslo como audiolibro, porque ya nadie quiere el libro impreso, en general los libros, ¿verdad? En ningún formato. Pero los escucho hablar de libros y de autores hasta ahorita. Sí. Entonces, ¿qué dice alguien que utiliza las tecnologías, que es un ingeniero no de libro, sino de acción también? Pero ¿qué aporte han hecho estos libros en su vida profesional? Bueno, el padre Félix Achagui-Rizar en su libro Realización Interpersonal dice: tu vivencia personal te impide dejar de ser tú mismo, y es por tanto que te exige demostrar tu verdadera forma de ser y de pensar. He tenido la oportunidad de poderme, para mí, guardar este tipo de frases, Sí. porque leo esos libros y me impacta. Tener esa libertad cuando yo voy a hablar con un modelo de inteligencia artificial o un modelo de machine learning, o tratar de hacer un modelo de inferencia y meterme técnicamente entre lo que electricidad dice y no dice, es fundamental para los criterios en las tomas de decisiones en alta velocidad. La creatividad no la veo actualmente en que nos pueda recurrir, es decir, es como confiar del todo en modelos que tienen información hacia atrás, antigua, a la información que nosotros tenemos disponible, y que de forma coherente, cuando tenemos lógicas, podemos solventar. Así que es para mí más que importante que se aprovechen en las instituciones a donde estudie el joven, se aproveche el tiempo y que pueda leer y aprender, enriquecerse, poder él realmente tomar una decisión libre, porque muchas veces lo que nos quita la libertad es el desconocimiento de los elementos alrededor, o el hecho que también los algoritmos, TikTok, YouTube o algo, no nos permiten ver más allá de una burbuja en la que nos han metido. Hay totalmente sesgo en el entrenamiento de la IA, que antes estábamos hablando por acá en el estudio. Entonces, ahora bien, regresando a esos primeros momentos, es que aquí saltamos para todos lados. Sí. A esos primeros momentos, luego de entrar a la universidad y decidirse para el mundo empresarial, ¿cómo fue ese salto? ¿O ya lo venía pensando? ¿Cómo ha sido su experiencia ya laboral, digamos? Sí, no vengo de una familia empresaria como tal, así que todo lo tuve que crear de alguna manera, pero esto ha sido cuando de hablar de la parte de emprendimiento, cuando nadie hablaba. De hecho, una vez me di cuenta, porque no puedo negar que envié documentación, hice planes de negocio de casi todo lo que hice, y me resultó maravilloso cuando ver que la OEA, bajo el Young American Business Throat, desarrolló un proyecto, y yo quedé hace alrededor de 17 años como primer lugar de El Salvador para concursar contra los 25 mejores empresas en Colombia. Ahí comenzó todo. La aprobación que recibí, yo les comentaba a veces alrededor a la gente: miren, tengo esta idea. No me entendían, no me creían, no lo miraban a bien, pero ellos sí. Esta gente de fuera sí lo vio, y eso abrió puertas a que hoy por hoy nuestra empresa tuvo la capacidad de trabajar para las empresas, por ejemplo, poner Hidroeléctrica El Chaparral, ahora 2 de febrero,
en la eólica con Ventus, la fotovoltaica, Bósforo 1, Bósforo 2, Bósforo 3, ahorita Santana 4, la subestación solar más grande de AES El Salvador. Sí. Hemos logrado ser, actualmente somos el cuarto, solo hay 4 en el país. Para nosotros es un gran orgullo poder ser el cuarto este año auditores de CIMEC, de la cadena de medición. Esto es un gran hito para nosotros, que lo hagamos siempre siendo salvadoreños. Pero de ese momento a no imaginábamos que íbamos a poder poner ese 30% de la materia energética nueva que tiene el país, como GLP, con energías del Pacífico. Y aquí es donde va algo bien interesante sobre esta mezcla entre todo. Siempre estar dispuestos y tener la capacidad de podernos, independientemente de qué tecnologías tengamos, poder ir, no decir, no, a mí en la universidad solo me enseñaron de esto. Que a veces caemos en ese inconveniente de no querer abrirnos un poco. Pero cuando digo, pero es que la energía eólica en el país, ¿dónde nos van a enseñar si en El Salvador nunca ha habido energía eólica? Correcto. Ahora tenemos una subestación GIS, o sea, que viene en gas, SF6. Es la primera. El Salvador no tenía eso. Usted no puede decir es que en la universidad no me lo enseñaron, no había manera. No había manera. Pero cuando viene el proyecto, usted no dijo, no. Porque con haber leído sus manuales de fuera, en algunas oportunidades sí es cierto, nuestra gente, España, Italia, Francia, Alemania, hemos ido a Ucrania antes de los inconvenientes que han tenido, a aprender y ver cómo lo hacen. Hemos estado ahí con esos Nile, y con esa creatividad de gente, ¿va? Sí. Tratando de captar algo para cuando venga esto, estar preparados. ¿Habla inglés? ¿Sabe algún idioma? No. O sea, sí, es una mezcla, pero, y eso es algo interesante dentro de esto, para haber hablado ucraniano, que por ejemplo en ese momento fui aprendiendo ucraniano y cuando llegué a Ucrania me dijeron que hablaban ruso, que ellos ya 50 años antes ya no hablaban ucraniano, sino que hablaban ruso, así que las palabras que llevaban no funcionaban. Pero hoy tenemos algo interesante con la inteligencia artificial, hasta la forma en cómo la inteligencia artificial, de hecho hay papers que definen que en el momento que uno le solicita algo, en qué idioma realmente lo piensa. ¿Realmente lo está pensando en chino o lo está pensando más en inglés porque de ahí viene más la información o no? Pues bueno, los papers, por ejemplo, de Cloud, te dice que en sus investigaciones el modelo tiene un lenguaje único que él desarrolla para poder ser más eficiente y más rápido. Pero ¿a qué voy con esto? Enfrentarnos a que un alemán nos esté instruyendo para descargas parciales para un tema tan complejo de electricidad en Alemania, las barreras se abren más con estos modelos cuando uno los utiliza para una traducción y poder tener las preguntas y entender que realmente a entender un lenguaje, ¿verdad? Es muy probable que esto nos una más y nos permita estar más cerca. Hoy los videos de YouTube más complejos que solo se daban en inglés o solo se daban en alemán, están siendo traducidos automáticamente. ¿Verdad? Siempre es importante tener de base por lo menos inglés. Eso es importantísimo para la parte de negocios, pero en esquemas de creación, pues para todos esos otros idiomas no es del todo tan necesario. Y en su oficina, en la regularidad de los trabajos, en lo cotidiano, se promueve el uso de inteligencia artificial, se ha dado capacitaciones a los empleados en esos temas. Sí, nosotros ya de forma natural tenemos Gemini para, en general, por jerarquías se tienen estructuras y dentro de la empresa tenemos otros sistemas que se llaman, por ejemplo, RAG, que es un sistema de información aumentada. Escribimos una documentación precisa de la información de la empresa
y los técnicos o la gente de campo puede hacer consultas para obtener datos más precisos sobre lo que vamos a hacer. Otra parte es que también tenemos los informes de ingeniería. Muchos de nuestros informes de ingeniería se hacen a través de modelos de inteligencia artificial. Correcto. Dentro de esa gama de empresas con las que participan, en las que han podido desarrollar diferentes proyectos, ¿cuál es como su orgullo? ¿Cuál es el que usted dice, wow, nunca pensé que haríamos esto, pero aquí está? Máximos logros en cuanto al desarrollo. Bueno, pues el hecho de ser un referente para ETESAL y para la empresa propietaria de la red, para EPR, que es para mí un desafío y una alegría, porque tener que trabajar, por ejemplo, para AGE El Salvador del Sur y toda esta matriz de la generación, Unijapa Power, la transmisión, la distribución, me llena mucho de orgullo porque como empresa, ellos son empresas de electricidad, son los que nos llevan la electricidad y todo. Y aquí está el tema, ¿cómo es posible que necesiten servicios especializados de alguna manera que ellos mismos no puedan desarrollar? Porque aquí va ese tema complejo. Sí. Ellos están diseñados y desarrollados en estos sistemas, pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y quiénes lo hacían antes? Costa Rica, México. Ahora nuestra empresa puede localmente hacerlo con personal 100% salvadoreño, que esperamos que estudien muy bien sus ingenierías. Que no deleguen a la IA lo que debe ser el cerebro. Porque cuando estemos allá, si vamos a ver, hay unas pruebas que se llaman EFRA. Lo primero que vemos ahí es que es una transformada rápida de Fourier. Y lo que vamos a ir a hacer ahí es una convolución de curvas. Y esos son los temas de Mate 4. Y son algunos temas de sistemas eléctricos que van a ver. Y no deben de verse así como que no. Porque cuando llegan, perciben que eso no lo iba a hacer. Es que lo que hago en la universidad no me sirve para nada. Eso no es así. No es así. La vida necesita de esto. Y ahora que tenemos la IA es cuando más necesitamos gente calificada para saber que la IA no me está dando equivocaciones. Contrario a lo que todo el mundo asume, ¿verdad? Que ya no necesitamos personal humano para poder desarrollar las tareas. No, debemos de ser muchísimo más competentes para realmente ver cuando el modelo se está equivocando, para realmente mandar mensajes de valor. Si no, al principio me acuerdo, el año pasado empezábamos a ver que nuestra gente empezaba a mandar los que no escriben nada, los que a veces solo en el chat ponen hola y no dicen más nada y se quedan ahí. Hola. Y después uno le dice, hola, ¿qué pasó? Ya se me olvidó, ponen porque tenían la idea, no lo pusieron, se les olvidó. Ahora no, los textos así de 2 páginas que mandan, Sí. sin haberlos leído ni nada. Y entonces, ¿qué crean? Que la organización se vuelva más lenta, porque realmente los que leen quieren leer todo eso y dicen, pero ¿y esto por qué lo dijo? Y abajo le aparece el mensaje. Si querés te lo digo de una forma más clara. Increíble. ¿Desde hace cuántos años están integrando inteligencia artificial en la empresa? Porque yo tuve la oportunidad de verlos en un encuentro de CONACYT y me llamó profundamente la atención pues esa articulación que están haciendo entre la inteligencia artificial y todos los procesos que ya llevaban a cabo. O sea, ¿cuál fue ese momento en que usted dijo, es ahorita que debemos integrar inteligencia artificial y otros modelos? Usted nos podrá decir cuál fue como ese hito que marcó el siguiente camino en la empresa. La verdad que la adopción ha sido bastante rápida porque casi aquí a 3 años ya habíamos comenzado, ya los modelos de inteligencia artificial ya estaban montados en algunos
equipos haciendo cosas bien mínimas, ¿verdad? Todos sabemos que Siri es una IA que nunca ha funcionado bien en Apple, o nos hace otra cosa, el Google Assistant o el Alexa, pero nosotros ya teníamos cierta formulación y lo primero en lo que lo hicimos hace 3 años fue en el chatbot de atención al cliente. Ahí ya empezó, eso fue lo primero que empezó como a dialogar un poco con los clientes y vimos una transformación de que al comercial se le olvidaba contestar al hecho de que ya le tenía preparada un poco la información de que era el cliente que quería, de haberle mandado un documento específico que el cliente quería leer. Y seguimos en esa parte, ¿va? Pero desde ahí empezamos a tratar de crear. Al principio fue bastante duro las capacitaciones que dimos, se sintieron duras para el personal. No lo puedo negar porque esto que es, pero con esos avances podíamos también integrar. Mandamos a los ingenieros a que tomaran cursos de inteligencia artificial. ¿Dentro o fuera del país? Dentro del país se dieron porque también usamos algo de gobierno con algunas instituciones locales que nos estaban dando, entonces aprovechamos esa parte para que pudieran tomar de base el conocimiento. Y entonces ya tenemos algunos ingenieros que en su día a día no es el hecho de estar programando, porque son electricistas o están en otra área, pero me dicen, mira, ya me hace el informe de esta manera. Ya solo me toca escribir la conclusión, que esa sigue siendo humana, porque tiene que conocer la norma C57-152. Vámonos al anexo C, ahí sale la termografía y el valor. Eso es algo que ellos se saben y ya pueden escribir los valores. Pero la base la usa. Entonces aquí lo interesante que estoy diciendo, si se fija, es que necesitamos aún más que sepan. Por supuesto. Porque tienen que evaluar. Sí, porque la base de lo que se ve bonito, la letra, que no vaya a la O donde le pusieron una tilde. ¿Va? Eso realmente, sí, es bien feo y es molesto, porque un cliente que lea también algo así es como que no se hizo, pero digamos, eso pasa. Lo que no pasa es informarle, mire, le va a botar el sistema y el sistema, si usted no le pone un sistema antifauna, las ardillas le van a botar el sistema. Eso es lo que a la gente le interesara. Pero si la persona ha estado ahí y no sabe, y todo lo estuvo metiendo al ChatGPT, no va a saber nunca decir nada. Es que tendemos a pensar que la IA sabe todo. Y no, porque además se entrena con lo que existe en la web. Correcto. ¿Verdad? Y luego de todo eso que existe en la web, ¿de dónde? ¿De cuáles toman? Todo, totalmente sesgado. Entonces hay cuestiones de contexto, que ahí está la parte humana, la parte de cada empleado. O en educación, pues yo siempre le enseño investigación y les digo a mis alumnos, pero hay cuestiones muy únicas del diario vivir. Por ejemplo, ustedes en los hospitales, que eso no lo van a saber la IA, ¿verdad? Ni por mucho entrenamiento ni nada. Entonces son esas cuestiones de contexto. Nosotros, por ejemplo, y ahí solo le agrego que tenemos como lo que se llama guardarrieles, guardil, que de protección o salvaguarda, podemos decir, es que está prohibido que nosotros le mandemos a un cliente un informe completamente hecho por IA. O sea, la estructura sí puede estar perfilado a la ortografía y todo, pero conclusiones, recomendaciones y todo lo que tiene que ver sobre la gestión de trabajo, de recursos, de humanos, de individuos, está prohibido que se haga por IA. Eso de, no, es que fíjese que yo le metí 7 páginas de prompt y ya me salió bonito. Primero, el prompt que le metió ni sabía lo que decía, y segundo, la otra información que le puso estaba mala, y el modelo alucinó 3 cosas más en un reporte para donde tenemos que tener vidas en juego, ¿verdad?
No podemos llevarlo así. No podemos llevarlo así. Yo una vez estaba en la unidad de cuidados intensivos para bebés y queríamos hacer una instalación eléctrica. Entonces yo no podía de que la IA me dijera, ese es para bajar y este es para bajar, no, sino que le pregunté al humano que estaba ahí, ¿cuál es? Porque si bajaba el térmico que no era, se nos apagaban a los bebés la infraestructura. Y ahí no podemos estar jugando a que, sí, me equivoqué, era la B, me va a decir. No se puede hacer eso. Entonces, pero ahora todo el mundo, pues estamos hablando de la IA generativa, pero debe haber todo un mundo, ¿verdad? Hay todo un mundo de inteligencia artificial, y en ese sentido, ¿qué parte cree usted que está siendo ignorada en el país o en Centroamérica, en la región, y que seguramente las universidades deben tomar nota, ¿verdad? En su pensum, incluirlo para que los estudiantes salgan con mejor preparación? Mire, hay elementos clave como el hecho de que la falta de natalidad que se dio hace como 20 años por el 2000 afecta a que hoy, pues en día hayan de hecho menos jóvenes. Según los estudios de Taiwán, se tiene que de hecho las instituciones educativas van a bajar, es probable un 40%. De 440,000 que hay en el 2023 van a pasar a como 260,000 estudiantes. En un momento donde se necesita personal talentoso, y en general hay muchas empresas que alrededor van a venir con ciertos presupuestos, van a tomar a estos empleados y después por la misma IA los van a perder en ciertos elementos y ciertos procesos. Entonces, para ser fuertes dentro de estos movimientos, lo mejor que podríamos ver, que es como esas cosas que no se dejan ver y que son maravillosas, es tener opciones. Tener opciones. El estudiante, el individuo, debería de plagarse de conocimientos reales y no de las noticias malas. Sí. No ir a un blog malo, no ir a un documento malo, no tratar de hacerlo solo así alejado, no es del todo coherente con lo que viene, y eso nos permitirá como país tener opciones en crecimiento. Ahora, una de las cosas que se pierden a veces en países como el nuestro es que por primera vez la misma tecnología que está teniendo un estadounidense, con algunos límites, no puedo negar que algún modelo más inteligente va a estar por aquí, pero estamos en los modelos punteros. Lo tengo instalado yo en mi laptop. Lo tiene cualquier salvadoreño que está. Y que con él, si él pasa produciendo algo, puede llegar a conectar el mismo valor económico. Porque los cambios van a haber. Es decir, antes estaba Salesforce, HubSpot. Había un montón de sistemas carísimos que ahorita están, que nosotros nos revisamos y vemos que Starbucks dijo, no voy a seguir pagando ese software, lo voy a hacer yo. Y lo está haciendo. Está dejando miles de millones de dólares a una empresa de software, pero eso no significa que ya no hay gente de software. Significa que ahora Starbucks tiene gente de software contratada que está haciendo esto, pero lo está haciendo más ad hoc, lo está haciendo más unificado a cómo funcionan ellos y más rápido. Entonces, nuestro país, en este punto, una de las cosas que es probable que no veamos es que en vez de usar nuestro tiempo para jugar, podemos usar nuestro tiempo para crear soluciones de valor que van a tener un valor global. Porque por primera vez, si dos cosas no sabía, esas sí las puede unir la IA. Sí podemos hacer un sistema de verificación de documentos, sí podemos hacer sistemas en 4 minutos que antes requerían contratar a muchas personas. Ahora, yo estaba viendo ahorita en la semana pasada, hace 3 días, pedía crear algo
Y el sistema me dijo, mira, como no podía hacer eso, puse 60 agentes a hacerlo para poder terminar en un minuto. Entonces la IA decidió poner 60 agentes para terminar manualmente eso. Entonces ese es un poder de que en ese momento ya no tenía una persona haciéndolo, sino que 60, ¿verdad? Entonces, si no podemos ver eso, hay empresas que en estos años van a quebrar por no adaptarse, y van a haber otras nuevas que se van a crear en sustitutas porque van a ser mucho más rápidas. Van a tener estos 60 empleados por minuto desarrollando respuestas fiables. Interesante. Ingeniero, una característica que usted busca cuando contrata personal. Ojito para que escuchen los futuros graduados de ingeniería. Sí, miren, siempre es bien interesante que la persona haya hecho algo. Yo siempre les pregunto, ¿has leído un libro? ¿Has sido líder de iglesia? ¿Has jugado fútbol? ¿Qué has hecho con el tiempo libre? La parte del tiempo libre para mí es bien importante porque denota lo que él pueda llegar a alcanzar o hacer o qué le gusta. Cuando me dicen que tienen una agenda de que sí, que se ponen a jugar, que van con la familia, que fueron líderes en la iglesia, que iban a hacer esto con los niños, que iban a poner a techos ayudar a los niños y todo, eso me da un esquema superior de saber que él tiene esa noción básica de cómo funciona el mundo. Claro que agregado viene y me dice que tiene certificados y algunas cosas que estudia y documentación, eso es súper bien. También va alineado con el hecho de que es una persona ágil, que se esmera por ella misma. Sí. Pero el sentido común es una de las cosas más importantes porque cuando estamos trabajando el día a día viene un nuevo gobierno, viene una nueva estructura, tanto la parte educativa, los libros, ahorita hay cambios estructurales en la educación, Sí. cómo se está llevando, cómo se va a llevar, Modernización. las modernizaciones que vienen, las bibliotecas que tenemos, se están usando de forma eficiente, todo eso. Entonces, el sentido común es lo que trato de ver, de que ellos tengan, de que en el momento que van a crear algo, aunque no tengan las ideas completas, la puedan leer y decir, ah, vaya, entonces sería esto, ¿verdad? Sí. Gracias, ingeniero. Vamos ahora a una parte de preguntas y respuestas rápidas. A ver cómo nos va en esto. ¿Juegas? ¿Videojuegos? Sí. ¿Cuál? El Super Smash. Nintendo. Smash Brothers. Sí. Ok. Yo en eso cero alfabetización, no sé nada de eso. Ese es el único que me gusta, pero tengo uno. De chiquitito sí era Mario Kart y eso, ya últimamente no. Un libro. Sí, Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden, Nassim Taleb. Es de lo que más o menos hablé aquí, tiene varios libros, como Jugarse la piel, pero Antifrágil es súper complejo, sumamente complejo, pero de beneficio real. Un mentor. Pues yo a mi papá. Sí. Una aplicación indispensable. En general, actualmente es Cloud. Eso. ¿Trabajo remoto o presencial? Me gusta más como me sienta más beneficioso sobre lo que voy a hacer. Por ejemplo, esta dinámica presencial me encanta. Sí, hay otra. Yo quisiera que en esta fuera presencial, que fuera a distancia. Pero hay unas en las que sí veo que a distancia está muy bien. Ojo. Una tecnología con mayor futuro. Una ingeniería. Sí, puede ser. La ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica,
el talento de la comida, todo lo que tiene que ver con lo que la IA no pueda tocar, viene ganador, porque mientras no se pueda parar y hacerme un buen almuerzo de esos cafecitos que puedo encontrar aquí en Sonsonate, Sí, claro. entonces ahí es donde pudiéramos ser maravillosos. ¿Qué significa el éxito para usted? Es aquello que trae la felicidad para mí y que me permite entregar a otros para que ellos mismos puedan sentir una energía que puedan igualmente transmitir a los demás. Qué bonito. Creo que muchas veces hablamos de la productividad, hablamos en demasía de eso, pero de la felicidad casi nunca. Hay muchos autores, ¿verdad? Hay muchos libros al respecto, pero en las universidades es todavía un reto, sobre todo en formación de niños y niñas, hablarles de este tema de la felicidad y que encuentren su rumbo en la vida y que lo vayan construyendo y que se vayan en ese momento. Ahora yo ya no voy a decir equivocación, ¿verdad? Sino encontrando esa rama de oportunidades que se la van a utilizar a lo largo de su vida. Lo veo a usted como un mentor. Fíjese, siempre he creído que las personas que han logrado tener éxito y que han venido construyendo poco a poco lo que tienen, pues deberían estar muchas más veces en las universidades, en los institutos, conversando con los niños, con las niñas, para que tengan esos modelos, porque nuestros niños, sus modelos son otros, ¿verdad? Y que no necesariamente los llevan a pensar en cuestiones positivas. Así que de verdad que bonito saber cómo ha combinado todo su potencial y con la posibilidad de ayudar a otros a través de los procesos que realiza, porque al final no solamente está ayudando en el tema de la generación de la energía eléctrica en El Salvador, que no es poquito, pero también impactando la vida de muchas personas con esa mentalidad, con esa metodología de vida, con esa forma de ver las cosas, ¿verdad? Así que gracias a nuestro público también, el ingeniero Tony Wilhanden Parada Trujillo. Muchas gracias. ¿Algunas últimas palabras? Pues que el camino está abierto. Tenemos actualmente una política para aprovechar en cuanto a temas de tokenización, temas de inteligencia artificial. No siempre se da en los gobiernos, esto no siempre ocurre. Y ahorita es coyuntural. Tenemos las posibilidades, tenemos un tutor en casa que le podemos preguntar algunas cosas sobre las que no entendemos de nuestros textos primarios. Aprovechemos el tiempo, busquemos siempre estar felices en la familia. Creo que es lo más maravilloso del mundo y sean felices en este proceso. Amén. Gracias.